Y estuvieron haciendo un trabajo sobre este tema. ¿Qué tal, Martelo, Fernando Amato, Manu Pol los saludan? ¿Qué tal? Mira, ¿cómo están? Un Buenos gusto. días. ¿Qué conclusiones pueden sacar de este trabajo que era pensando en generar políticas públicas? No, esta es la asociación que hizo el informe del cual ustedes están trabajando. Sí, realizamos un informe para esa asociación, producto de la demanda que estábamos recibiendo en la Defensoría del Pueblo por parte de docentes y padres respecto a lo que estaba ocurriendo en las aulas con las apuestas y los jóvenes. Claro. En menos de un mes y medio, te diría casi 2 meses ya, en la próxima semana realizamos 8 talleres, todos a pedidos de establecimientos educativos, donde pasaron más de 5.000 jóvenes vinculados a esta problemática, ¿no? Que va creciendo. ¿Y cuál es el reclamo de los padres y los docentes? Bueno, que ven cómo se les evaporan los recursos a los hijos, y además cómo la actitud de estar apostando permanentemente los lleva a un grado de adicción. La ludopatía, la adicción al juego, es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una adicción, y debe tratarse de Claro. esa forma. De hecho, hubo casos muy dramáticos de chicos al borde del suicidio por esta situación, ¿no? Sí, me acuerdo un caso hace un par de meses de un chico que le gastó todos los ahorros a la madre. Sí, es más cotidiano de lo que por ahí pensábamos, ¿no? Siempre, obviamente, los casos más notorios son los que tienen repercusión pública, pero es la plata que le dan los padres para el almuerzo, lo que puedan recibir, porque en Argentina vos tenés que pensar que cualquier menor de edad puede abrir una billetera virtual a partir de los 12 o 13 años, según la entidad bancaria. Y digamos, sobre eso es muy difícil tener este control, tanto por parte de los padres como y ahí las empresas, digamos, tampoco colocan ningún filtro para tener acceso a las páginas, sobre todo a lo que tiene que ver las páginas ilegales, porque las páginas legales tienen otro tipo de filtro. Vos tenés que introducir una tarjeta de crédito, controles biométricos, en algunos casos los ilegales no. Claro, dos cositas. La primera es, juego hubo toda la vida, juego ilegal hubo toda la vida. Sí, el recrudecimiento de este tema tiene que ver con las apuestas online, me imagino, era la primera parte de la pregunta. Y la segunda es que sí, a mí me causa un poco de gracia que veía publicidades de lugares de apuestas legales online diciendo, apostar en lugares seguros, ¿no? Como si eso te garantizara no caer en la ludopatía. Absolutamente. De hecho, fíjate que las empresas legales, digamos, las que están autorizadas para operar, entre el año fines de 2021 y 2023 invirtieron en publicidad 11.000 millones de pesos, ¿no? Y vos podrás ver, y todos los que están escuchando pueden ver, como el 80%, por ejemplo, de los clubes deportivos tienen auspicio de plataformas de apuestas en sus camisetas, o directamente los torneos son auspiciados por las propias empresas. Claro. Entonces, bueno, todo eso hay que legalmente regularlo, y digamos, no estamos diciendo nada que no ocurra en otros países. España directamente establece un marco normativo donde no se puede realizar este tipo de auspicios. Chile va en camino a eso, Uruguay está estudiando las mismas limitaciones. En Argentina hay, en la Cámara de Diputados de la Nación, 14 proyectos de distintos autores, y hay 7 en la provincia de Buenos Aires. O sea, es un fenómeno que, como alguna vez ocurrió con el tabaco, era impensado que se regule la publicidad, y sin embargo se pudo hacer. Ustedes recordarán, por ahí son más jóvenes, pero en su momento la Fórmula 1 era completamente auspiciada por tabacaleras. Y cuando las tabacaleras se retiraron de ese auspicio, o los hicieron retirar, todos decían,
que la Fórmula 1 iba a dejar de existir. Bueno, esto no ocurrió y el consumo de tabaco disminuyó notoriamente en el mundo. Sí. Bueno, Vos parece decías, que aquí hay que ir por el mismo camino, ¿no? vos decías que la pauta es de 11.000 millones de pesos. Sí, 11.000 millones de pesos. Eso es como una pauta, no sé si nacional, pero de un gobierno provincial. Sí, no hay, o sea, estamos hablando de 11.000 millones de hace 2 años, ¿no? Prácticamente. Pero se puede ver, y esa pauta no contempla la publicidad que realizan en Google o redes sociales, o sea, es publicidad tradicional, digamos, no estática, y me parece que eso hay que regularlo, como también hay que regular la situación de la publicidad en stream, porque muchos de los influencers, digamos, están permanentemente publicitando en un público absolutamente afín a su actividad, Claro. La actividad del juego. A veces con el mensaje que decís vos, jugar en plataformas seguras, pero de todas maneras eso no te garantiza que obviamente puedas caer en una adicción. Walter, ¿cómo estás? Y en este sentido, ¿cuál crees que debería ser el grado de, no sé si la palabra es prohibición, pero el grado de recorte de esta amplia variedad de publicidades de casas de apuestas? Es que sí, es así como decimos, prohibición no, porque la tecnología siempre nos termina pasando por encima. Sí, no hay forma. Pero el problema es que en Argentina no está ni siquiera regulado. O sea, pueden hacer toda la publicidad que quieren. No hay legislación. Entonces me parece que lo primero que tenemos que establecer es un marco regulatorio para poner algún tipo de coto. Por ejemplo, en España pueden publicitar, aún en medios tradicionales como radio, TV, pero en determinada franja horaria. Los mensajes no pueden estar, no pueden ser llevados adelante por personalidades públicas, jugadores de fútbol, claro. O personajes infantiles que tengan que ver con dirigir el mensaje justamente a ese público. No pueden auspiciar eventos musicales. O sea, hay una serie de limitaciones que claramente se pueden trasladar de otros países a Argentina porque tienen mayor recorrido en cuanto a esta situación para que esto no pase a mayores. Vos pensás que hace muchísimos años, por un problema de apuestas, la Juventus, por ejemplo, que es uno de los clubes más importantes de Italia, se perdió la categoría. Bueno, y acá, como te decía anteriormente, hay casos del año 2022 donde un jugador de fútbol que inexplicablemente le pegó una tremenda patada a un jugador de Boca, el Changuito Ceballos, antes de los 8 minutos, se comprobó después que había habido un flujo de apuestas donde... sí, o laterales antes del minuto y demás. Claro, en ese caso se comprobó que había un flujo de apuestas inusual que amonestaban al equipo que jugaba contra Boca antes de los 10 minutos. Pagaba 39-1, o sea, vos ponías un peso y te pagaban 39. Walter, y en ese mismo sentido, en la falta de regularización, capaz no tenés el dato puntual, pero de este movimiento de dinero, ¿cómo se recauda? Porque decíamos, el juego existió siempre, tanto el juego legal como ilegal, pero el juego legal tiene algunas características donde, por ejemplo, tanto las provincias como el Estado-Nación, entiendo, se quedan con parte de ese dinero. ¿Cómo corre el flujo de dinero en temas impuestos y demás con estas casas de apuestas vía internet y demás? En el caso de las plataformas que operan legalmente, bueno, pagan ingresos brutos en cada una de las jurisdicciones provinciales, obviamente pagan impuestos a las ganancias y tienen un canon que lo determina cada jurisdicción provincial. Para mi gusto debería ser mucho más elevado a partir de las utilidades que obtienen, pero sí pagan impuestos de esa característica. El problema es todo lo que se está fugando por el lado ilegal, porque en el target de menores de 18 años, 8 de cada 10 jóvenes que apuestan los hacen en sitios ilegales. Ilegales, claro. Y me parece que allí está la verdadera confrontación que hay que dar, y me parece que
las casas de apuestas legales deberían ser más receptivas a colaborar con todas estas cuestiones, porque si no, en definitiva, lo que deberían explicar es por qué no hacen mella de lo que le está afectando el negocio esta situación, ¿no? ¿Y puede ser porque tengan terminales en ambos lados, en el juego legal e ilegal? Y yo no lo podría afirmar, pero la verdad que es realmente, digamos, inexplicable que si a vos te toma, vos pagás todos tus impuestos y el mercado te lo toma en el 80%, la informalidad, donde no pagan tributos, donde atentan contra tus ganancias, es inexplicable que no pongan algún nivel más de colaboración con los gobiernos para justamente... Claro, como el pedido de los taxistas en su momento para Uber, Claro, para las aplicaciones. claro. Sí, todo esto que estamos hablando ahora es una foto del 21 de mayo de 2024. ¿Cómo ves la película dentro de un año? ¿Pensás que se va a poder regular? ¿Qué pasa si no se puede regular algo? ¿Dónde vamos a llegar? Hay mucha conciencia en los legisladores, de hecho, pero también uno sabe que hay del otro lado, ¿no? Claro. Esto que hablábamos de los 11.000 millones de pesos. Claro, aparte, claro, hay mucho poder del otro lado. Sí, muchísimo. Vos pensás que la mayoría de las plataformas ilegales ni siquiera tienen domicilio en Argentina. Cuando uno las rastrea, tienen domicilio en paraísos fiscales, como puede ser Malta, Curazao, Claro. etcétera. Porque, digamos, son poderes que muchas veces extrafronterizos. Pero de todas formas, digamos, hay muchísimo para hacer y en forma inmediata. Y te reitero, otros países ya lo hicieron y lo están haciendo. Entonces me parece que no podemos otra vez estar a la saga de todo esto para que nos pase con lo que está ocurriendo con otro tipo de adicciones y otro tipo de consumos, donde somos el país de mayor consumo de alcohol de América Latina, el segundo en cocaína, etcétera. Claro. Walter Martello es el defensor del pueblo adjunto bonaerense y gentilmente charló con nosotros en Pasos Perdidos. Un abrazo grande. No, un abrazo a ustedes y gracias por el espacio.